Me llamo Armando Reyes. Tengo 51 años, aunque la neta me siento como de 60 y tantos. Soy de Ixtapaluca, allá en el Estado de México. Nací en una casita de lámina, con piso de tierra, y crecí entre el ruido de los camiones y los gritos de los vecinos. Mi jefa siempre fue la fuerte de la casa. Una mujer chiquita pero con carácter. De esas que no se doblan aunque les esté lloviendo adentro del alma. Mi jefe, pues no fue mucho. Se fue cuando yo tenía como 8 años. Dicen que se fue pa'l norte, pero nunca mandó nada, ni cartas, ni dinero, ni explicaciones. Nada. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Desde morro me tocó hacerme cargo de todo. Iba a la escuela en las mañanas, y en las tardes ayudaba a un carpintero que tenía su taller en una esquina de la colonia. Así aprendí el oficio. Me gustaba, ¿eh? No creas. El olor de la madera recién cortada, el sonido del serrucho, la sensación de crear algo con las manos, eso me hacía sentir útil. A los 18 ya tenía mis propios clientes. No era nada grande, pero me alcanzaba para mantener a mi jefa y a mis carnales. Nunca salimos de la pobreza, pero al menos comíamos diario. A los 24 conocí a Marta. Ella era diferente, dulce, callada, con unos ojos que cuando me veían, yo sentía que todo lo demás se callaba. Nos casamos al año. Al poco tiempo nació nuestra primera hija, Dayana, y luego, 2 años después, llegó Luisito. Y ahí fue cuando empezó el peso. Ya no era nomás mi jefa o mis hermanos. Ahora tenía a mi esposa, a mis hijos. Y la carpintería ya no rendía. La madera subía, los clientes bajaban. Había días que ni para la leche alcanzaba. Y yo me sentía como un fracaso. Como un hombre que no puede con lo que él mismo armó. Escuchaba historias de paisanos que se iban al otro lado, que llegaban a Arizona, a California, y en 6 meses ya mandaban dólares, que trabajaban en construcción, en limpieza, lo que fuera, pero ganaban bien. Yo no quería dejar a mi familia, ni tantito. Pero llegó un día, un jueves, me acuerdo clarito, que Dayana me pidió un cuaderno nuevo para la escuela y no se lo pude comprar. Esa noche, sin decirle nada a Marta, decidí que me iba. Vendí mis herramientas. Le dejé algo de dinero a mi mujer. Besé a mis hijos dormidos. Y me fui con un conocido que me conectó con un coyote en Nogales. Fue la primera vez que crucé. No me imaginaba el miedo. El desierto no es un lugar para humanos. No hay sombra, no hay agua, no hay alma. Caminamos 2 noches. Escuché a una señora rezar en voz baja todo el camino. Vi a un joven vomitar sangre del calor. Cuando por fin llegamos a una casa segura en Arizona, yo ya no era el mismo. Me dolían los pies, me ardían los ojos. Pero dentro de mí había una esperanza. Empecé trabajando en una obra en Phoenix. Al principio barría y cargaba escombro. Luego, cuando vieron que sabía de madera, me pasaron al área de molduras. Era pesado pero bien pagado. Me quedaba en un cuarto con otros 6 hombres, todos paisanos, cada quien con su historia, con su cruz. Mandaba dinero cada viernes. Hablaba con Marta una vez a la semana desde un locutorio. Cuando escuchaba la voz de mis hijos, se me apretaba la garganta. Pasó 1 año, luego 2, y no regresé. Siempre había una razón. Que la migra, que no hay papeles, que es peligroso cruzar de regreso. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de verlos a los ojos y que me preguntaran por qué los dejé. Después de 3 años, ya no era el nuevo. Ya me sabía mover. Tenía un compa que me ofreció conseguirme papeles. Falsos, claro, pero buenos, según él. Acepté. Necesitaba una ID, un número para trabajar mejor. Y ahí empezó el otro camino, uno más oscuro. Conocí gente que me ofrecía cosas, trabajo fácil, dinero rápido. Una vez me pidieron guardar unas herramientas de dudosa procedencia. Yo no pregunté, nomás lo hice. Tonto. Mi jefa murió en el 2004. No pude ir al entierro. Lloré solo en mi camita de metal. Marta me dijo que los niños estaban grandes ya, que entendían. Pero yo no estaba tan seguro. Sentía que me alejaba más y más. Como si me estuviera borrando de sus vidas poquito a poquito. Un día, en el 2005, me pararon en un retén. Me pidieron el ID. Lo entregué sin pensar. Era el falso. Me arrestaron en el acto. Luego encontraron el resto. Las herramientas robadas. Dijeron que yo estaba involucrado en una red de robo y reventa. Me senté en una silla fría, esposado, y supe que mi vida se había ido al carajo. La primera imagen que tengo de Estados Unidos es un techo bajito con un ventilador oxidado dando vueltas lento, como si también estuviera cansado. Estaba acostado en el suelo, en un cuarto lleno de hombres dormidos, roncando, unos tapados con chamarras viejas, otros solo con camisetas. Esa noche llegamos a Phoenix.
El coyote nos dejó en una casa de seguridad. No sabía ni qué día era. Nomás sabía que no me podía dormir porque el cuerpo me dolía entero. Los pies con llagas, la espalda como si me hubieran dado con un palo, los labios partidos del sol. Pero ahí estaba, en otro país. Al día siguiente, un chavo de Michoacán me llevó a un sitio de construcción donde buscaban jornaleros. Llegamos a las 5:30 de la mañana, todavía oscuro. Había como 20 hombres parados, esperando que alguien los escogiera, como si fuéramos herramientas. Ese primer día me agarraron. Me pusieron a cargar sacos de cemento y a limpiar escombros. Era pesado, pero yo no decía nada. Nomás quería trabajar. Me pagaron $40 por 10 horas. Esa noche cené un pan con jamón y me supo a gloria. Dormí en el mismo cuarto con los demás. No conocía a nadie, pero todos compartían algo. El silencio, el cansancio, la esperanza. Los primeros meses fueron así. Levantarme antes de que saliera el sol. Caminar hasta el sitio, esperar a que alguien me escogiera, trabajar como burro, volver con los pies ardiendo, cenar lo que hubiera y dormirme sin decir palabra. A veces no me agarraban. Y ese día no comía. Con el tiempo, uno de los encargados de una obra se dio cuenta que yo sabía de carpintería. Me pidió que cortara unas molduras. Lo hice rápido, parejo. Al otro día me volvió a llamar. Me dio más trabajo. Me empezó a ir mejor. No bien, pero mejor. Ya no dependía del sitio. Me pagaban por semana. 180, 200. Renté un cuartito para mí solo. Era chiquito, olía a humedad y el lavabo goteaba todo el día, pero al menos era mío. Tenía una cama individual, una mesa de plástico y una radio que me acompañaba en las noches. Ahí fue donde aprendí a escuchar estaciones en español, aunque de repente me gustaba poner una en inglés, solo para tratar de entender algo. Llamaba a Marta los domingos desde una cabina. Había un locutorio donde por $5 podía hablar 20 minutos. A veces no me contestaba a la primera. Cuando escuchaba su voz, sentía que el mundo se detenía. Me contaba de los niños, de cómo Dayana ya iba a la primaria, de que Luisito había dejado el pañal. Yo me reía, pero por dentro me dolía no estar ahí, no verlos crecer. ¿Cuándo regresas, papá?, me preguntó Dayana una vez. Se me hizo un nudo en la garganta. Le dije, pronto, mi amor. Mentí. No sabía cuándo ni cómo. Con el tiempo empecé a conocer más gente. Unos buenos, otros no tanto. La mayoría eran como yo, hombres solos, cansados, llenos de historias que nadie quería escuchar. Había uno, don Chema, un viejito de Zacatecas que me enseñó a hacer puertas con más precisión. Decía que si uno hacía bien su trabajo, aunque nadie lo viera, uno mismo se sentía digno. Me cayó bien. Un día dejó de ir. Nunca supe si lo agarró la migra o se enfermó. También conocí a otros que vivían de buscar la vuelta fácil, que te ofrecían cosas. Mira, Armando, si no quieres cargar tanto, acá tengo un contacto que te mete en otra cosa. Pero yo tenía miedo. No quería problemas. Lo único que quería era mandar dinero a casa. Cada viernes iba a una tienda donde hacían envíos. Mandaba $100, $150, según cómo me hubiera ido. Marta me decía que alcanzaba para lo básico. Ella también se ponía a vender empanadas. Nunca se quejaba. Nunca me reclamó por haberme ido, pero yo sabía que en su silencio había muchas palabras guardadas. El 1 diciembre en Estados Unidos fue el más triste de mi vida. Me acuerdo que el 24 cené solo, con una sopa instantánea y un pan. Puse una canción navideña en la radio y cuando empezó a sonar Amarga Navidad, me solté a llorar. No era por la canción, era por todo. Por no estar con mi madre, que todavía vivía. Por no ver los ojos de mis hijos, por no abrazar a Marta. Por sentir que era un fantasma en un país que no me veía. Pero al día siguiente, el 25, trabajé. Y eso me distrajo un poco. El patrón nos dio $20 extra por ser Navidad. Me compré una chamarra usada en el tianguis de los domingos. Me acuerdo porque olía a cigarro y perfume barato. Pero me abrigó ese invierno. Después de 2 años así, empecé a sentir que ya pertenecía, que ya sabía moverme, que ya tenía mis lugares. La tienda, el locutorio, la lavandería. Ya no me perdía en el bus. Ya no me daba miedo la policía. Fue cuando conocí a Julián, un tipo que vivía en el mismo complejo de cuartos. Era del DF también, simpático, hablador. Me dijo que conocía gente que podía conseguirme un ID bueno. Me explicó que con eso podía rentar mejor, conseguir trabajos más estables. Al principio dudé. Pero ya llevaba 3 años así, sin papeles, con miedo. Pensé en mis hijos.
Pensé que si algo me pasaba, ni siquiera iban a saber cómo buscarme. Le dije que sí. Pagamos $500. Me dieron una tarjeta con mi foto, un nombre gringo y un número. Se veía bien. Me sentí más legal. Como si por fin tuviera un poco de identidad. No era real, pero yo me aferraba a eso. A sentir que existía. A los pocos meses conseguí trabajo fijo en una obra grande. Pagaban más, me puse a ahorrar. Pensaba en volver, aunque fuera de visita, pero el miedo me detenía. ¿Y si me agarraban al cruzar de vuelta? ¿Y si nunca más podía regresar? Entonces empecé a decirme que mejor traería a Marta y a los niños. Empecé a preguntar, pero era caro y arriesgado. Me decían que con niños era más difícil, que mejor los dejara allá y les siguiera mandando. Y eso hice. Me resigné. Pasaron casi 5 años desde que crucé. Para entonces ya no hablaba con Marta tan seguido. Las llamadas se hicieron más cortas, las respuestas más frías. Un día me dijo, no sé si todavía te esperamos. Me quedé callado. Porque entendía. Porque ya no era el mismo. Porque ellos tampoco. Porque la distancia no solo rompe cuerpos, rompe la esperanza. Y aunque trabajaba más que nunca, me sentía más solo. A veces me preguntaba si todo esto había valido la pena. Si no hubiera sido mejor quedarme allá, pobre, pero presente. Una tarde, al volver del trabajo, vi una carta pegada en mi puerta. Era del casero. Revisé con urgencia el buzón. Fui. Había una notificación. Me llamaban a una oficina de inmigración. Pensé que era un error. Pero no. Alguien había denunciado el ID falso. Y ese fue el principio del fin. Una de las pocas cosas buenas que me pasaron en esos años fue conocer a Silvia. Ella trabajaba en una lavandería cerca de donde yo vivía. Siempre la veía cuando iba a lavar mi ropa los domingos. Era salvadoreña, con acento cantadito y una forma de mirar que me daba paz. Al principio solo nos saludábamos. Luego empezamos a platicar mientras esperaba la secadora. Un día me ofreció café de su termo. Nos sentamos en la banqueta y hablamos por casi 1 hora. De nuestras familias, de lo que habíamos dejado atrás, de los miedos, de lo que uno se guarda pero nunca dice. Fue raro. No la conocía bien, pero sentía que podía decirle todo. Y ella también me contaba cosas fuertes. Me dijo que había dejado a su hijo con su madre en San Salvador, que tenía años sin verlo, que lloraba en Navidad. Nos fuimos haciendo compañía. Sin darnos cuenta, empezamos a buscarnos. Yo la pasaba a ver aunque no tuviera ropa que lavar. Ella salía 5 minutos a tomar aire y se sentaba conmigo. Una tarde me dijo, si tú y yo estuviéramos menos rotos, seríamos buena pareja. Y yo le dije, tal vez los rotos nos entendemos mejor. No era una relación de novios. No nos decíamos cosas dulces ni hacíamos promesas. Pero ella me cocinaba a veces, y yo le ayudaba a limpiar su baño cuando se le tapaba. Una vez me enfermé de gripe fuerte y fue la única que vino a verme. Me trajo caldo, me puso una toalla en la frente. Me sentí querido, me sentí visto. En esa época empecé a pensar que tal vez podía rehacer mi vida. No olvidar lo que tenía en México, pero empezar de cero. Armar algo acá. Silvia también hablaba de traer a su hijo. Buscábamos opciones, pero todo era caro, complicado. Sin papeles, sin protección, todo era cuesta arriba. Yo seguía trabajando en la construcción. Ya me conocían, me pagaban mejor. Me ofrecieron quedarme fijo como encargado de carpintería. Tenía algo de estabilidad. Por primera vez en años sentí que no estaba huyendo, que podía respirar. Empecé a ahorrar más. Pensaba en rentar un lugar mejor. Silvia y yo hablábamos de vivir juntos. No como pareja formal, pero sí para ayudarnos. Dividir gastos. Cuidarnos. Hasta me sentía con fuerza para volver a llamar a mis hijos más seguido. Luisito ya tenía 12. Dayana, 14. Ya no eran niños. Un día al teléfono Luisito me dijo, «Mamá tiene a alguien más, papá». Yo me quedé en silencio. «¿Está bien?», le dije. «Si es buen hombre y los cuida, está bien». «Sí, pero yo sí te extraño». Se me rompió el alma, no por Marta. Yo sabía que tarde o temprano iba a pasar, pero porque mi hijo todavía me guardaba un lugar en su corazón. Y yo, por tonto, por cobarde, lo estaba dejando vacío. Las cosas se complicaron cuando conocí a Oscar. Era primo de un compañero del trabajo. Un tipo vivillo, siempre con celular nuevo, cadenas doradas, carro del año. Al principio pensé que era uno de esos que presumen y ya,
Pero luego me ofreció un extra. Mira, Armando, yo sé que tú eres derecho, pero esto no es nada grave. Nomás hay que mover unas herramientas de un lado a otro. Tú tienes camioneta, te doy una feria y te olvidas. Me insistió varias veces. Decía que eran herramientas rescatadas de obras abandonadas. Sonaba raro, pero yo tenía confianza en el amigo que me lo presentó. Acepté. Era un solo viaje. Nada más. Recogí unas cajas en una bodega vieja. Las llevé a un taller al sur de Phoenix. Me dieron $200 por el favor. Y ahí empezó el desequilibrio. No me di cuenta, pero esa primera vez me ficharon. Alguien ya estaba siendo investigado, y yo caí en medio, sin saber. Seguí con mi vida normal. Silvia y yo seguíamos viéndonos. En el trabajo todo bien. Pero una mañana, al salir del apartamento, vi una patrulla en la esquina. No le di importancia. Esa misma tarde, al ir a dejar unas molduras, me detuvieron. 2 hombres, no uniformados, me preguntaron mi nombre. Mostré mi ID falso. Lo revisaron. Uno de ellos asintió. Me pusieron las esposas sin decir palabra. Cuando llegamos a la estación, supe que no era una detención cualquiera. Me mostraron fotos. Mi camioneta cargando cajas, mi cara en una bodega. Yo traté de explicar, de decir que no sabía. Que me habían usado, no me escucharon, tenían pruebas, tenían nombres, y yo estaba en medio. Me metieron en un cuarto con olor a sudor y café rancio. Me dijeron que tenía derecho a un abogado, pero que si cooperaba, mi sentencia podía ser menor. No sabía qué hacer. No entendía todo el inglés legal que usaban. Firmé unos papeles sin leer bien. Cuando me di cuenta, ya estaba en camino a Florence, centro de detención, y ahí se acabó todo. Silvia desapareció. Mi trabajo, mi cuarto, mis herramientas, todo se fue. Mi vida se detuvo. Nunca se me va a olvidar ese primer día en Florence. Nos bajaron del camión con gritos. ¡Rápido! ¡No voltees! ¡Formados! Yo iba con la cara para abajo. No por miedo, sino por vergüenza. Vergüenza de haber acabado ahí. De ser uno más con uniforme naranja. Nos metieron a una celda chica, con 6 literas. Todo olía a cloro y orines secos. El colchón era tan delgado que sentías los fierros en la espalda. Esa primera noche no dormí. Me quedé sentado en la esquina, viendo las sombras moverse con la luz del pasillo. Pensaba en mis hijos, en Silvia, en mi madre, aunque ya no estaba, y sobre todo en todo lo que hice mal. ¿En qué momento me perdí? Al día siguiente me pasaron con un oficial que hablaba español. Me explicó que los cargos eran por posesión y transporte de bienes robados, uso de documento falso y asociación con actividades ilegales. Yo trataba de decirle que no era parte de nada, que solo había hecho un favor. Él me escuchó con cara de que ya había oído 1000 veces lo mismo. Eso lo va a decidir el juez, me dijo. Me asignaron un defensor público, un gringo joven, sin ganas, apenas me miraba a los ojos. Me dijo que lo mejor era declararme culpable de algunos cargos menores y aceptar una sentencia reducida. Si peleas podrías pasar más de 10 años, me advirtió. Si cooperas, tal vez 3, tal vez 4. Yo no sabía nada del sistema. No entendía bien qué opciones tenía. Solo quería salir. Quería que esto se acabara. Así que acepté. Firmé otro papel. Y esperé. Los meses ahí adentro fueron lo más duro que me ha tocado vivir. Todo era frío. Las paredes, la comida, la gente. Había peleas por todo, por la televisión, por el baño, por una bandeja de comida mal servida. Tenías que aprender a estar invisible, a no mirar directo, a no hablar de más. Yo me refugiaba en los recuerdos, cerraba los ojos y trataba de imaginar el olor del taller en México, el sonido de la risa de Dayana cuando era niña, la voz de Marta cuando me decía, ya siéntate que ya está la comida. Me inscribí en una clase de inglés, más que nada para no volverme loco. El maestro era un puertorriqueño que también estaba preso, pero enseñaba con paciencia. Hice pocos amigos. Uno, Mario, de Honduras, me contaba historias de cómo cruzó con su hijo. El niño lo regresaron. A él lo encerraron. Nunca más supo de él. Lo más difícil eran las visitas, o más bien la falta de ellas. Nadie fue a verme. No Silvia, no nadie. Llamaba cada que podía, pero el teléfono no era siempre fácil de usar. A veces la línea fallaba. A veces me dejaban colgado. Una vez logré hablar con Marta. Le pedí que les dijera a los niños que los amaba. Ellos ya no preguntan por ti, me dijo con voz apagada. ¿Y tú? Yo tampoco. Me quedé con el auricular en la mano mucho después de que colgó. El tiempo ahí adentro es raro. Se alarga. Cada día es igual. Cada semana también. Te aprendes los sonidos. La puerta de metal al abrir. Los pasos del guardia. El pitido del microondas del comedor.
El silencio de la noche es lo peor. Porque ahí, sin ruido, tu cabeza no se calla. Te empieza a decir todo lo que hiciste. Todo lo que pudiste evitar. Y lo que perdiste. Yo escribía en un cuaderno que me dieron. No cosas profundas, nomás listas. De lo que comería si saliera. De los lugares donde quería volver. De las voces que extrañaba. Una vez escribí: Luisito tenía 5 años cuando me fui. Cuando salga va a tener 14. Y me puse a llorar. Ahí, en silencio. Boca tapada con la sábana. Una Navidad. Nos dejaron armar un arbolito con papel reciclado. Pusimos luces de colores hechas con envolturas de dulces. Yo hice una estrella de cartón. Ese día, un dominicano cantó Blanca Navidad, con una voz quebrada. Todos se quedaron callados. No por respeto, sino porque cada uno estaba recordando lo que dejó atrás. Ninguno de nosotros quería estar ahí. Un año antes de que me liberaran, me llamaron a una junta con un oficial. Me dijo que, como no tenía antecedentes violentos y había mostrado buena conducta, me considerarían para salida anticipada con supervisión. No sabía si alegrarme. ¿A dónde iba a ir? Ya no tenía a nadie. Pregunté si podía volver a México. Me dijeron que después de cumplir con la sentencia completa y el proceso de deportación, pero que podía tomar años. Así que decidí quedarme. Lo poco que tenía estaba aquí, aunque fuera la nada. El día que salí fue igual que cualquier otro. Nadie me recibió. Me dieron una bolsa con mis cosas viejas, un vale para transporte y una dirección para reportarme. Salí caminando. El sol me pegaba en la cara y me dolía la luz. No sabía si reír o llorar. Me senté en una banqueta, con la ropa colgada, y vi pasar los carros. Nadie sabía por lo que yo había pasado. Nadie se detenía. Ahí entendí que ya no era el mismo. No solo por lo que vivía dentro, sino porque todo lo que había sido ya no existía. El dolor más cabrón que uno siente en la cárcel no es el físico. No son los golpes, ni las noches sin dormir, ni la comida podrida. Es el abandono, el saber que afuera nadie te está esperando. Yo nunca fui alguien que esperara mucho de los demás. Desde morro me acostumbré a que si quería algo, tenía que buscarlo solo. Pero allá adentro, allá el alma se te achica. Porque por más fuerte que seas, todos necesitamos que alguien nos piense, nos nombre, aunque sea en silencio. Y cuando ni eso tienes, te empiezas a vaciar por dentro. La primera vez que supe que Silvia ya no iba a venir, fue por la señora que estaba encargada de coordinar las llamadas. Me dijo: esa persona pidió que no se le llame más. Así, directo, sin explicaciones. Y yo me tragué las ganas de preguntar. Porque, ¿pa' qué? Si ya sabía la respuesta. Ella siguió con su vida, y yo, encerrado. No la culpo. No era su obligación esperarme. Pero duele. Duele porque era lo único que me hacía sentir humano. Después de eso, no hablé con nadie más en meses. Marta ya no respondía. Los niños, pues, tampoco. Yo solo quería saber si estaban bien, nada más. No les pedía que me perdonaran ni que me esperaran. Solo una señal. Pasaban los días y yo me convertía en otro. Uno más callado, más seco. Ya no iba a las clases. Ya no leía. Nomás me sentaba en una esquina, mirando al suelo. No quería hablar con nadie. Muchos ahí adentro vivían igual. Caminaban como zombies. Comían sin saborear. Dormían con los ojos abiertos. Un día vi cómo un tipo se cortó el brazo con una cuchara afilada. No para morir, sino para que lo sacaran al hospital. No más para ver la calle otra vez, dijo. Y yo entendí. Porque también sentía esa necesidad de ver algo diferente, aunque fuera por unas horas. De ver una ventana, un árbol, un niño riendo. Cualquier cosa que no fuera concreto y rejas. Había un dominicano, Elías, que me caía bien. Era mayor, como de 60. Siempre andaba con una Biblia rota. Me decía: no pierdas la fe, Armando. Y yo le respondía: ¿fe en qué, compa? En que esto no es lo último. Y sí. Un día lo trasladaron. Nadie supo por qué. Esa misma semana, otro compañero se suicidó en el baño. Lo encontraron colgado con una sábana. Ni siquiera supe su nombre. Solo sé que tenía los ojos tristes. Yo intentaba mantenerme cuerdo escribiendo. Hacía listas de cosas que quería hacer si salía. Ver a Luisito jugar fútbol. Cocinarle huevos a Dayana. Abrazar a mi madre aunque ya no esté. Escribía tonterías, pero me ayudaba a no perderme. A veces me reía solo, acordándome de cosas de México. De cuando Marta me decía que no sabía ni lavar los trastes. De cómo Dayana se enojaba cuando le escondía las muñecas.
Era mi forma de volver, aunque fuera en la mente. Pero después, esos recuerdos empezaron a doler. Porque te das cuenta que no van a regresar, que el tiempo se fue, que lo perdiste, y ahí es cuando de veras te duele. Una vez, durante una revisión de rutina, un guardia me empujó porque me estaba tardando. Yo no dije nada, ni lo miré. Pero esa noche no pude dormir, no por el empujón, sino por la rabia que me tragué, por todo lo que uno se guarda ahí adentro. Porque si respondes, te castigan. Si gritas, te encierran más. Si lloras, se ríen. Ahí aprendí a aguantar, a no hablar, a sobrevivir. Lo que más me marcó fue una carta, una sola. Después de casi 2 años, un día me avisaron que tenía correspondencia. Era de Marta. La abrí con manos temblorosas. Eran 2 hojas escritas con su letra chiquita. Me decía que no me odiaba, pero que ya no podía seguir cargando conmigo, que los niños estaban bien, que Dayana iba a entrar a la preparatoria, que Luisito jugaba en un equipo local, que tenía pareja, y que, aunque me deseara lo mejor, ya no me consideraba parte de su vida. No lloré ahí, esperé a estar solo, y cuando lo estuve, me quebré. No por ella, sino porque, en el fondo, ya sabía. Pero leerlo, tenerlo por escrito, era como si alguien pusiera el último clavo en mi historia. Después de esa carta pasé semanas sin hablar. Nomás hacía lo justo. Comer, bañarme, acostarme. Hasta los guardias se dieron cuenta y me mandaron con un consejero. Un tipo joven que quería que le contara todo. No le dije nada. Nomás le dije, estoy cansado, y me dejó ir. A veces me sentaba cerca de la ventana del pasillo, donde entraba un rayito de sol. Cerraba los ojos y me imaginaba en Ixtapaluca, sentado afuera de la casa, con los pies en la tierra caliente. Me imaginaba a mi jefa regañándome, a mis carnales jugando, y me dolía todo lo que ya no iba a volver. Lo más jodido de la cárcel no es el encierro, es saber que ya no tienes a nadie esperándote, que cuando salgas no haya dónde volver, que los tuyos hicieron su vida sin ti, y tú nomás quedaste en el recuerdo borroso de alguien. Pero aún así, un día te levantas y dices, ya no quiero morir aquí. No porque tengas esperanza, sino porque ya tocaste fondo. Y lo único que queda es seguir, aunque sea solo. El día que salí, nadie me estaba esperando. Nadie me mandó un mensaje. Nadie me preguntó a dónde iba. Me dieron una bolsa con mis cosas viejas, unas botas gastadas, una camisa que ya ni me quedaba, y los papeles de liberación, y me abrieron la reja como quien suelta a un perro callejero. Salí caminando despacio. No por gusto, sino porque no sabía a dónde ir. Tenía 48 años y ni un centavo en la bolsa. Ni casa, ni trabajo, ni familia. Nada. Me subí a un camión con un vale que me dieron. No sabía bien qué ruta tomar. Nomás le dije al chofer, a lo más lejos que me lleve esto. Y me senté junto a la ventana, viendo las calles pasar como si fueran de otro planeta. Llegué a Los Ángeles porque un paisano me había dicho, años antes, que ahí era más fácil encontrar algo. Dormí 2 noches en un albergue. Olía a sudor viejo y desinfectante. Había muchos como yo, hombres solos, rotos, sin rumbo. Ahí conocí a un tipo, Raúl, que me consiguió una chamba de ayudante en un edificio. Mantenimiento general. Cambiar focos, destapar caños, pintar paredes. Vivía en un cuartito que me dieron en la azotea del mismo edificio. Era chico, caliente en el día, helado en la noche, pero era mío, y no tenía barrotes. Los primeros meses fueron raros. Caminaba con miedo, como si todavía estuviera en prisión. Me asustaba si alguien me hablaba fuerte. Me despertaba en la madrugada pensando que iba a haber conteo. Me costaba mirar a la gente a los ojos. Nadie sabía de dónde venía. Nomás decían el nuevo, el mexicano. Yo no hablaba mucho. Hacía mi trabajo y me encerraba en mi cuarto. Ahí, solo, me sentaba con la luz apagada a mirar el techo. No pensaba en nada, ni en el pasado ni en el futuro, nomás en aguantar otro día. Un domingo fui al parque. No por gusto, sino porque me sentía ahogado. Me senté en una banca y vi a las familias pasar. Niños corriendo, señores comiendo elotes, parejas agarradas de la mano. Me sentí fuera de todo eso, como si yo fuera un fantasma. En una esquina, un niño jugaba con su papá. El señor le amarraba las agujetas mientras el niño reía. Me dieron ganas de llorar. Pensé en Luisito. Pensé que ya no me reconocería si me viera. Saqué una moneda del bolsillo y la apreté fuerte. Me dije, este es tu castigo. Lo que sembraste.
Traté de buscar a Marta por redes, pero no encontré nada, ni a ella ni a mis hijos. Pregunté en un foro de paisanos si alguien sabía algo de Ixtapaluca, si había alguna manera de reconectar. Un tipo me dijo que mejor lo dejara así, que a veces abrir heridas viejas solo trae más dolor, y tenía razón. Pero igual seguía buscando, aunque fuera en silencio. Una noche, mientras pintaba un pasillo del edificio, se me acercó una señora mayor, doña Meche. Me ofreció una soda. «Usted trabaja mucho, joven», me dijo, y yo me reí por dentro. «Joven», me dijo, con mis arrugas, mi mirada cansada y las manos cuarteadas. Ella fue la primera que me habló con cariño desde que salí. Me preguntó mi nombre, de dónde era, si tenía familia. No le conté todo, pero sí le dije que no tenía a nadie cerca. Y me dijo, «Aquí estamos los que estamos». No sé por qué, pero me dieron ganas de abrazarla. No lo hice, claro, pero sentí algo, como un poquito de calor. Con el tiempo empecé a agarrarle el ritmo a la nueva vida. Cobraba semanal, compraba mis cosas en la tienda de segunda, comía lo justo, no salía mucho, no confiaba en la calle, pero por lo menos ya no me sentía en una celda. Hice una rutina, despertar a las 5, café con pan duro, trabajar hasta las 6, cena y a dormir. Días iguales, sin sorpresa. A veces me preguntaban, ¿y tú de dónde eres? Y yo respondía, del sur, nada más. Porque contar más era abrir la puerta al dolor, y eso ya no quería. Un día una vecina joven me pidió que le arreglara una repisa. Entré a su departamento. Tenía fotos en la pared, dibujos de niños, juguetes. Me temblaron las manos. Me vi ahí, muchos años atrás. En otra vida, una que ya no era mía. La repisa se me cayó 2 veces antes de que lograra fijarla bien. Ella se dio cuenta. ¿Está bien, Don?, me preguntó. Sí. Es que hace mucho que no veía una casa así, le dije, bajito. En la noche regresé a mi cuarto y abrí el cajón donde tenía un sobre con unos billetes. Era mi fondo de emergencia, lo conté, casi $300. Me pregunté si algún día iba a usar ese dinero para algo bueno, para volver a casa, para ver a mis hijos aunque fuera de lejos, para comer con ellos aunque fuera en silencio. Y luego me dije que no, que tal vez ese dinero era nomás para enterrarme con dignidad. Los días siguen pasando. Ya nadie me busca. Yo tampoco busco a nadie. Solo le hablo a Dios, cuando me siento con fuerzas. Le digo, no me des más. Nomás no me olvides. Con el tiempo uno se acostumbra a estar solo. No es que te guste. Nomás aprendes a vivir con eso. Te levantas, haces lo tuyo, trabajas, comes lo que puedes y te acuestas sin decirle una sola palabra a nadie en todo el día. Y nadie te pregunta nada. Ni qué sientes, ni qué sueñas, ni qué perdiste. Yo ya no esperaba que la vida me diera nada. Después de la cárcel, después de perderlo todo, uno deja de pedir. Solo agradece si amanece, si hay trabajo, si no duele nada al respirar. Pero había noches en las que sí, me pegaba. Me sentaba en la cama, en ese cuarto en la azotea, y pensaba si alguna vez iba a ver a mis hijos de frente. Si sabrían que sigo vivo. Si me odiaban. A veces los imaginaba caminando en la calle sin saber que yo, a unas cuantas millas, pensaba en ellos. Que cada día les mandaba un perdón desde la cabeza. Nunca desde la boca. Porque ya no hay cómo decirlo. Un día, después de más de un año de estar en Los Ángeles, entré a una cafetería. No por café, sino porque tenía hambre y había un letrero que decía «Sopa del día, $2.50». Me senté en una esquina. Estaba viejo, sucio por el trabajo, con las botas manchadas de pintura. Y de pronto escuché, ¿Armando? Me tardé en reaccionar. Levanté la cabeza. Era Jaime, un primo lejano. Vivía en el mismo barrio en Ixtapaluca. Jugábamos juntos de niños. Él se fue al norte mucho antes que yo. No lo reconocí de inmediato. Estaba más gordo, más canoso, pero su voz, esa sí era la misma. Nos abrazamos, sin decir nada. Y ahí se me salieron las lágrimas. No por él, sino porque por fin alguien me llamaba por mi nombre después de tanto tiempo. Nos sentamos. Me preguntó todo. No supe ni por dónde empezar. Le conté lo básico, que estuve encerrado, que perdí contacto con la familia, que trabajaba ahí cerca, que vivía solo. Él se quedó callado un rato. Y luego me dijo, Dayana vive aquí en Los Ángeles también. Yo sentí como si me hubieran pegado en el pecho. ¿Mi hija?, pregunté casi sin voz. Sí.
Trabaja en una escuela. Tiene un hijo. No supe qué decir. Me temblaban las manos. ¿Ella sabe que estoy aquí? Pregunté. No. ¿Creen que estás en México? ¿Tú puedes decirle que me gustaría verla? Jaime dudó. No sé, primo. No quiero causarle un problema. Ella vivió muchas cosas. No fue fácil para ellos. No quiero que me perdone, solo verla, de lejos, saber que está bien. Quedamos en que él iba a hablar con ella. Sin presión. Pasaron 2 semanas. Yo seguía trabajando como siempre. Cada vez que sonaba mi teléfono, el corazón se me salía. Y un domingo, Jaime me mandó un mensaje. Hoy a las 5, Parque El Sereno. Ella va a ir con su hijo. No quiere hablar, pero va a estar ahí. No dormí la noche anterior. Me vestí con lo mejor que tenía. Una camisa limpia. Un pantalón que apenas me cerraba. Llegué al parque media hora antes. Me senté en una banca, nervioso como nunca en mi vida. No sabía qué cara poner, ni si debía acercarme. Solo quería verla. Y de pronto la vi. Venía caminando con un niño de la mano. Alta, delgada, con el mismo cabello de su madre. Y los mismos ojos. Los ojos que yo no veía desde que tenía 6 años. Mi hija. No me miró. Pasó cerca pero no me volteó a ver. Yo me quedé quieto. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se iba a oír. El niño se soltó de su mano y corrió hacia los columpios. Ella se sentó en una banca frente a la mía. No me miró. Pero se quedó ahí, como diciéndome, aquí estoy. ¿Y para mí? Eso fue todo. Me levanté despacito. Caminé cerca de ella. Pasé sin decir palabra. Solo le dejé sobre el respaldo de su banca un papelito. Gracias por dejarme verte. Estoy orgulloso de ti. Perdón por no estar. Y me fui. No he vuelto a verla, pero ahora sé que está bien, que tiene una vida, que tiene un hijo, y que, aunque no me abraza, no me negó. Y eso me devolvió algo, no sé qué, pero algo. Luisito sigue siendo un misterio. No lo he encontrado, no me ha buscado, y entiendo, a lo mejor ya ni se acuerda de mi voz. Pero si algún día él también quiere saber, aquí estaré. Ya no tengo nada que esconder, ni vergüenza, ni excusas. Solo ganas de decirle, perdóname, hijo. Perdóname por haberte dejado cuando más me necesitabas. Yo pensaba que lo hacía por ustedes, pero al final, no estuve. No supe cómo volver. No supe cómo ser padre desde lejos. Hoy en día ya no espero milagros. Vivo al día, con lo que tengo. Me levanto, trabajo, como solo. Pero hay días que me siento más en paz. No tengo familia, pero tengo recuerdos. No tengo hogar, pero tengo techo. No tengo certezas, pero tengo la conciencia tranquila de haber intentado remendar algo. Y eso, después de todo lo que viví, es mucho. A estas alturas de la vida, uno ya no sueña con grandes cosas. Yo ya no sueño con tener casa propia, ni con regresar a México como un héroe. Ya no me imagino abrazando a mis hijos todos los días, ni viendo crecer a mis nietos en domingo. Pero sí me levanto cada mañana con la esperanza de que al menos alguien allá afuera escuche esta historia y no cometa los mismos errores, porque si algo aprendí de todo lo que viví, es que no hay peor castigo que la ausencia. No estar, no ver, no acompañar. Uno se va al norte creyendo que el dinero va a arreglar todo, que con mandar unos dólares cada mes ya cumpliste como papá, como esposo, como hijo. Y no, no es así. El dinero ayuda, sí. Pero lo que se pierde en el camino no se compra ni con millones. Se pierde el tiempo, los abrazos, las miradas. El te quiero, dicho en persona. Yo me fui pensando en darles un futuro, y al final, les quité el presente. No me da pena decir que estuve preso. Sí me duele, sí me parte el alma. Pero no me da vergüenza, porque no maté, no violé, no le hice daño a nadie con maldad. Fui un tonto, confié en la gente equivocada, y pagué por eso, carísimo, pero aprendí. Aprendí que todo en esta vida tiene consecuencias, que hasta el más pequeño error puede cambiarlo todo, y que si no estás bien contigo mismo, nada afuera va a llenarte. A veces me preguntan por qué no regreso a México, y la verdad es que ya no sabría a dónde. Mi madre está muerta, mis hermanos hicieron su vida. Marta rehizo la suya, como debía hacerlo, y mis hijos, ellos están aquí. Aunque no me vean, aunque no me nombren, yo siento que siguen siendo mi raíz. Tal vez un día, cuando ya esté muy viejo, regrese, no para buscar a nadie, sino para sentarme en una banqueta, cerrar los ojos y despedirme del país que me dio todo, y al que le fallé también. Ahora paso los días ayudando a otros viejos como yo. Hay un centro donde dan comida a gente sin hogar. A veces voy, barro el piso, sirvo café,
No por dinero, sino porque me hace sentir útil, y de vez en cuando algún muchacho me pregunta por qué llegué aquí. Y yo le cuento, con calma, sin adornos, como te estoy contando a ti, porque estas historias no se deben callar, no deben esconderse como si fueran basura, son reales, son lecciones, y si tú, el que está escuchando esto, estás pensando en irte, en cruzar, en dejar todo por ir al norte, te entiendo, yo también lo hice, pero piénsalo bien, piensa si vas a poder con la soledad, con el miedo, con el silencio de los cumpleaños olvidados, con el peso de una llamada que no llega, con la tristeza de saber que tus hijos aprendieron a vivir sin ti. Si decides irte, ve con los ojos abiertos. No confíes en cualquiera. No tomes atajos. No pongas tu libertad en manos de desconocidos. Y, sobre todo, no pierdas el contacto con tu gente. Llama. Manda audios. Diles que los amas. Aunque no tengas dinero, diles que estás. Porque el amor no se mide en dólares. Se mide en presencia. Y yo lo entendí cuando ya era tarde. Y si tú eres hijo o hija de alguien que se fue al norte, y sientes que te abandonaron, quiero decirte algo. No fue por falta de amor. Fue por miedo, por ignorancia, por necesidad. Nos fuimos pensando que era lo mejor. Y muchos terminamos peor. Perdidos, rotos, viviendo en rincones donde nadie nos ve. Perdona si puedes, y si no puedes, está bien también. Pero no dejes que ese dolor te cierre el corazón. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Tal vez años, tal vez meses. Vivo solo. Trabajo lo justo. Duermo poco. Pero todas las noches, antes de cerrar los ojos, le pido a Dios que me dé la oportunidad de ver a mis hijos una vez más. No para pedirles nada, solo para decirles que los amo, que cada día pensé en ellos, que cada error mío fue una herida en el pecho, y que, aunque no lo supe demostrar, nunca dejé de ser su padre. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escucharme, por darme unos minutos de tu tiempo, por dejar que esta historia entre en tu corazón. Y si conoces a alguien que haya pasado por algo parecido, compártelo. Hazle saber que no está solo, que hay otros como él, como yo. Y si tú tienes una historia así, cuéntala, déjala salir, no te la guardes. Porque eso también sana. Escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Si tú o alguien que conoces ha vivido algo similar, quiero leerte. Y si quieres más historias reales de inmigrantes, suscríbete al canal. Aquí hablamos sin máscaras, de frente, con el corazón en la mano. Gracias por estar, y que Dios te bendiga donde sea que estés.